En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Howler. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a un nuevo episodio en The Corner, el podcast oficial de Howler. Soy Julián, Marketing Lead en la empresa, y hoy estamos acompañados por el CEO Facundo Goyeneche. Bienvenido, Facu. Hola Juli, gracias por la invitación, un gustazo estar acá. En esta edición vamos a estar charlando sobre los cambios de carrera, pero sobre todo aquellos que están como que queriendo migrar a IT. Y para darnos un poco más de contexto, o mejor dicho, para tener como cierto tipo de introducción a esto, estaría bueno que empecemos porque nos cuentes vos, Facu, cómo ha sido tu carrera hasta ahora y tu experiencia propiamente con este tema. Bien, yo estudié, me gradué de ingeniero en sistemas. A continuación de eso estuve trabajando 4 años como desarrollador de software en una empresa acá en Uruguay. Después de eso, ahí llegó mi primer cambio de rol y me pasé a Despegar.com, una empresa que muchos conocerán, mucho más grande. En su momento eran más de 4.000 personas y ahí empecé a trabajar como analista funcional. Se podría decir que ahí dejé un poco la programación de lado, por más que trabajaba con un equipo de programadores. Luego de casi un año, más o menos, decidí hacer una maestría en administración de negocios y terminé 2 años viviendo en Boston y estudiando ahí. En esos 2 años hubo un periodo en el que trabajé para una consultora de marketing. Ahí tuve otro pequeño salto en lo que viene a ser mi carrera y mis roles. Después de eso volví a Uruguay en plena pandemia y empecé a trabajar acá en Howler como Head of Business Development. Luego con el tiempo el rol ese de Business Developer fue mutando y hoy soy el COO y me encargo de la parte de operaciones de la empresa. Si bien en estos años en ningún momento hice un cambio de carrera drástico, nunca me fui de IT, digamos, sí cambié de roles y cambié de empresas, y al momento de buscar o conseguir ese trabajo y ese cambio de rol, aunque sea dentro de IT, la mayoría de los principios o recomendaciones que sirven para buscar esos cambios de roles también sirven y aplican para un cambio de carrera más notorio o incluso un cambio de industria. Así que viene un poco por ese lado lo que quiero hablar hoy y lo que quiero encarar hoy en este podcast. Antes de... Me encanta todo ese proceso, aparte es súper amplio y súper cambiante, por más que de algún modo siempre has estado relacionado al área, como quien dice. ¿Cuándo sentís, cuándo sentiste, mejor dicho vos, que tu foco cambió en el paso a paso de esa evolución en tu carrera? Porque, quieras o no, los cambios fueron notorios y fueron cambios importantes, no solamente por la empresa, sino por el rol que a vos te correspondía en esos lugares. Pero ¿cuándo sentís que en tu cabeza hubo un cambio en general de objetivos para hoy terminar siendo el CEO de una empresa como Howler y justamente en el rubro propiamente de IT, como estamos refiriéndonos? Yo creo que fue bastante paulatino, no hubo un momento, no hubo un clic. Siempre me gustó todo lo relacionado con tecnología. Capaz que por momentos lo que me costaba un poco más era saber exactamente cuál era el lugar que yo quería tener. Y nunca eso está tallado en piedra. O sea, también puedes cambiar con los años, que un día digas me gusta esto y quiero enfocarme en esto, y que pase un tiempo, pasen años, meses o lo que sea, y te cambie ese foco. Y eso fue un poco lo que me fue pasando a mí. Fue más como una evolución que un clic que me haya hecho. Entonces arranqué trabajando como desarrollador, no estaba seguro de si era lo que más me gustaba. Decidí probar otra cosa por una corazonada de creo que viene más por este lado lo que quiero hacer. Me gustó. Después decidí que quería aprender un poco más de negocios. Lo estudié, busqué un trabajo allá cuando estaba en Estados Unidos, temporal, que me permitiera aplicar alguna de estas cosas. Y después cuando volví de vuelta, como mencioné al principio, como que mi rol fue mutando. No fue como que de un momento dijimos, listo, vamos a dejar de hacer Business Development y voy a ser el CEO, porque de hecho hoy como CEO incluso hago un montón
de lo que es relacionado con conseguir nuevos negocios para la empresa. Entonces como que son cosas que uno siempre tiene atrás en la cabeza, lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, hay algún cambio que me quiera plantear, y está bueno siempre estarse autoevaluando de si uno está contento en lo que está haciendo o quiere algún tipo de cambio. Buenísimo, buenísimo. Muy interesante el proceso y justamente para meternos bien de lleno en este tema, con esta introducción, me gustaría para enfocar más a la gente que nos está escuchando y quizás varios perfiles están con el interés de entrar en este mundo IT, porque, como decías, no se sienten capaz con el foco en la carrera que están o tienen ganas de dar ese cambio fuerte e importante. Estaría bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo en sí, como para este tema. Tengo 25 o 30 años, hice una carrera tradicional en la universidad, me gradué, empecé a hacer mi carrera de forma profesional y siento que no es lo que esperaba y siento que quiero un cambio y justamente quizás iniciarme en algún rol relacionado a la tecnología. ¿Es tarde para un perfil así? ¿Es tarde para mí? ¿O qué puedo hacer? Bueno, yo creo que justo este ejemplo que das es cada vez más común, es lo que está pasando cada vez más en una época en la que la tecnología es un boom. Entonces hay mucha gente que tal vez hizo una carrera tradicional o una carrera no ligada a la tecnología y está empezando a plantearse moverse hacia la tecnología por distintas razones. Empezando por el final, creo que nunca es tarde, por más que suene a cliché, pero nunca es tarde. O sea, si estamos en condiciones de trabajar y no estamos ya jubilados, siempre podemos hacer un cambio. Obviamente que hay muchos aspectos a tener en cuenta. Es importante, no se trata solamente de decir quiero un cambio y salgo a buscarlo. Primero que nada es importante saber qué cambio querés, hacia dónde te gustaría ser, identificar cuál es ese rol o cuál es esa industria. Digamos que es IT, entonces dentro de IT tenemos un montón de roles. Yo mencioné algunos dentro de mi carrera, pero también está el de tester, el de project manager. Mismo dentro de desarrollo hay 1.000.000 de tecnologías. Entonces, tratar de acotar un poco qué es ese cambio y que no sea tan general. Por ejemplo, aprovecho nomás para cortar un segundo, pero algo que dijiste que es clave es, dentro de IT tenemos varios roles y no es lo mismo incluso abordar un rol de project manager en IT que en otra empresa. Te va a conllevar de alguna manera tener determinados conocimientos raíz en esto que son bastante distintos al común denominador de otro tipo de empresas. Lo mismo como QA y lo mismo como otros roles que exceden a lo que es el rol del desarrollador en IT, que es como lo más común, ¿no? Eso es como medio clave también para definir algo en esta área, ¿verdad? Sí, sin dudas, y eso es un poco a veces lo que genera miedo en esto de querer meterse en un rubro en el cual capaz que no conoces tanto. Es decir, ok, yo trabajo de project manager en una empresa contable o en un estudio de abogados que también manejan proyectos. ¿Qué tanto me significa que me puedo ingresar como project manager en una empresa de tecnología? No sé nada de tecnología, no sé programar, etc. Y ahí es donde está un poco el romper esos miedos y el tratar de buscar más los puntos en común y no tanto los puntos que separan, para poder tratar de jugártela por ese cambio y buscar ese cambio. Volviendo a lo de que si vos estás pensando en un cambio, es importante identificar hacia dónde querés ir, qué tipo de rol, qué tipo de industria, etc. Ahí, por ejemplo, hay un montón de herramientas que te pueden ayudar. Uno, capaz que por hablar con amigos o con conocidos que tienen otros roles, capaz que te resuena mucho el rol de alguno de tus amigos y decís, eso es lo que quiero hacer. O capaz que simplemente querés un cambio, pero no estás del todo convencido de qué es
y necesitas un poco tener esa confianza antes de decir, me emprendo, me meto en esto de cambiar de trabajo teniendo 30 años o teniendo 28 años. Y ahí, bueno, ahí hay un montón de alternativas. O sea, LinkedIn es siempre una herramienta que está ahí para ver llamados en LinkedIn, por ejemplo, qué tipo de trabajos hay, qué cosas están buscando, dentro de esos llamados, cuáles son las habilidades que buscan, hay algo que yo pueda hacer de esas habilidades que buscan, hablar con gente que tenga roles que a uno le puedan llegar a sonar atractivos, hacer networking, etcétera. Y después otras cosas más como formarse, empezar a formarse. Vos estás trabajando en algo tradicional, en la carrera que estudiaste, pero se te mete el bichito de que querés empezar a programar, no precisás renunciar a tu trabajo y hacer all-in de una. Podés empezar a formarte un poco en programación, probar, a ver si te gusta, o a ver si no te gusta, etcétera, y hacerlo un poco más paulatino. Pero sin dudas que ni nunca es tarde, ni nunca va a ser imposible, ni mucho menos. Obviamente que siempre hay casos border, ¿no? Si yo ahora, con 33 años, considero que le erré carrera y que tendría que haber sido futbolista profesional, probablemente ya es tarde. Difícil. Pasó un cuarto de hora. Totalmente. Por más que en el fútbol 5 salen unas magias, pero... Eso dicen, pero no tenemos pruebas correctas. Pero bueno, es un caso bastante raro. O sea, yendo a cosas más prácticas, yo creo que siempre podés pensar en ese cambio. Bien, ¿crees que influye también el tipo de empresa a la que aspires? Por ejemplo, vos tuviste una carrera en otro... o sea, te dedicabas a otra cosa, pero tenías un cargo importante, grande, para una buena empresa y querés cambiar por un tema de cambiar, justamente dentro del promedio de edad, entre 25 y 30 años como hablábamos, querés cambiar de carrera. ¿Crees que es un obstáculo el comenzar en una empresa quizás un poco más chica que la que estabas anteriormente? Porque es obviamente un cambio de carrera y no va a ser tan fácil entrar a ese mundo, por más que vos tengas la experiencia de un cargo más alto en otra carrera en tu trabajo anterior. O en realidad en esos puntos te parece que es mejor aspirar ya de entrada más, por más que vos estés como que abordando otro mundo nuevo. Creo que depende de un montón de cosas. Si vos estás queriendo hacer un cambio de carrera, cambiar de trabajo dentro del mismo rubro ya es difícil, ¿no? Ya es difícil emocionalmente, es difícil conseguir el trabajo, es el proceso, es romper tu status quo, es un montón de cosas. Si a eso le sumamos la variable de es un rol en el que nunca trabajaste, es una industria que tal vez no conoces tanto, eso aumenta las dificultades en todos los aspectos. Yo creo que hay cosas que cuando uno quiere hacer esos cambios tiene que sacrificar y renunciar. Entonces, sí, tal vez tu nuevo rol sea por debajo del rol que tenés ahora, o la empresa sea más chica, o menos importante, o menos famosa o conocida. Y bueno, eso te puede afectar a vos en las decisiones, pero son cosas con las que uno tiene que naturalizar un poco más y dejar de lado pensar tanto en eso y pensar un poco más en el trabajo en sí. Porque si no, bueno, son más trabas, ¿no?, que te estás poniendo en este proceso de querer cambiar de carrera. Buenísimo, totalmente claro. Dentro del proceso de cómo encarar este cambio, tengo, por ejemplo, algunas preguntas. Una es sumamente importante y es ¿cómo puedo aumentar las chances de éxito de conseguir ese trabajo que genera el cambio de mi carrera? ¿Qué herramientas o qué puntos te parece que son los que puedan hacer que aumentes chances de conseguir un trabajo en una carrera como lo que es el área de IT, viniendo completamente de otro palo? Bien, bueno, conseguir trabajo, hablando en general, se trata
básicamente de convencer a quienes te tienen que contratar de que tenés la capacidad de cumplir o superar las expectativas que ellos tienen para ese rol. Eso es lo más básico. ¿Estés cambiando de carrera o no estés cambiando de carrera? Bien. Ese conocimiento se puede conseguir de muchas maneras. Por ejemplo, mediante credenciales que avalan que las chances de que vos cumplas con sus expectativas son muy altas. Por ejemplo, están buscando o estás entrevistando para un trabajo de desarrollador de software. Si vos presentás que estudiaste en la universidad ingeniería en computación o analista en computación o algún curso relacionado con eso, son credenciales que te ayudan a trabajar en ese convencimiento. Otra forma de mostrarlo es, en algunas instancias del proceso, por ejemplo, es con un portfolio. En el trabajo de un diseñador, por ejemplo, el portfolio es vital. Es clave, sin duda. Entonces, tener un buen portfolio, si vas para ese lado, para algo que se pueda mostrar lo que has hecho, también es importante. Obviamente que si estás pensando en un cambio de carrera, probablemente no tengas un portfolio tan relevante con el nuevo rol. Pero bueno, también sirve. Y después hay tres conceptos que para mí son súper importantes. Uno es la formación, que ya lo mencioné antes, que es si vos estás buscando un cambio de carrera, podés en paralelo irte formando en ese nuevo rol al que aspiras. Totalmente. Cursos, bootcamps, hoy en día está lleno de cosas en las que uno se puede formar. Después es el networking. El networking es vital, el hablar con personas que trabajan en empresas a las que vos te gustaría trabajar o que tienen roles parecidos al que vos querés tener. Empezar a indagar también en los procesos que abarcan esos roles y todo desde una previa, sin tener que estar ya como que cursando un proceso de entrevistas o algo, sino que ya tener un poco una idea de qué responsabilidad tenés para ver si también te sentís como ahí, ¿no? Exacto. El networking tiene muchas ventajas. Una es vos absorber conocimiento de personas que o trabajan en la empresa que vos tenés que trabajar o tienen un rol como el que vos querés tener y que te den conocimiento de qué trata o cómo son las entrevistas o cómo es el día a día, etc. Y la otra es ampliar tu red de networking. O sea, dentro de este convencimiento que hablábamos de vos tenés que convencer al que te va a contratar de que te contrate, una referencia o una buena palabra de otra persona suma también ese convencimiento. Tal cual. Una vez leí una estadística que no la voy a inventar ahora porque no me acuerdo, pero gran parte de los puestos de trabajo se llenan con conocido de o amigo de. Totalmente. Contacto mata currículum. Entonces, por todos lados cierra que el networking es positivo o vital, digamos. Y el tercer concepto es el de habilidades transferibles, que es algo que yo vi por primera vez cuando estaba haciendo la maestría, que no lo conocía antes y que también es muy importante en esto de querer cambiar de carrera. Bien, perfecto. Esto de las habilidades transferibles me intriga, porque la verdad no estoy muy abordado en esto. O sea, me gustaría como que saber si puedes explicar un poco más a qué te has referido. Capaz que dar algún ejemplo, algo de qué son las habilidades transferibles o cómo aplican o en qué aplican en sí. Bien, sí, lo mencioné y lo dejé ahí flotando como algo obvio. No, las habilidades transferibles son habilidades que adquirimos a medida que vamos tomando experiencia y que se pueden usar en diferentes ocasiones. Las habilidades transferibles van casi que 100% ligadas a la experiencia. O sea, nos lo da el día a día, nos lo da nuestro trabajo. Y muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero cuando uno es consciente de estas habilidades transferibles y las identifica y las usa en sus entrevistas o en sus procesos para entrar en un trabajo, pueden ser tu mejor aliado para un cambio de carrera profesional. Para darte un ejemplo, como me decías, que cuando te empieza a decir te van a sonar y son cosas que por lo general las personas mencionan en las entrevistas. Sí. Por
Por ejemplo, la habilidad de organización. Tal cual, sí. Vos podés estar entrevistando para un trabajo que capaz que nunca hiciste, pero el ser muy bueno en la organización es vital. Es un plus para cualquier cosa. Exacto. Totalmente. Y vos en tu trabajo, que no tiene nada que ver con este nuevo trabajo, el tener una muy buena organización también era vital. Entonces, vos lo adquiriste y tenés ejemplos claros para poder contar por qué sos muy bueno con la organización. Entonces, de ahí tenés una habilidad transferible y clara. Otra puede ser la de poder resolver problemas complejos. Lo mismo. Hay 1.000.000 de trabajos a lo largo de todas las industrias en la que poder resolver problemas complejos es importante. Y es una habilidad. Muchas veces hay personas que se caracterizan por poder encontrar soluciones que están a la altura de la situación sin ser conscientes de que lo están haciendo. Claro, tal cual. Y son habilidades que se valoran y no son únicas de una industria o de un rol. Corren a lo largo de todas las industrias. Entonces, cuando vos estás queriendo hacer este cambio, poder identificar, ok, qué cosas me hacen bueno en mi trabajo actual. Conocerte un poco más vos como profesional para ver cómo podés aplicar en otra empresa. ¿Sí? 100% el conocerte vos y el poder identificar estas cosas en las que sos bueno y que se pueden aplicar en otro rol. Y otra parte muy importante, volviendo a lo del convencimiento y de convencer al que te tiene que contratar, es saberlo contar. Claro. Porque no me sirve de nada que en una entrevista me enlistes 10 habilidades transferibles que escuchaste o que encontraste en internet. Sin embargo, si vos me das ejemplos claros de tu trabajo actual, por más que no tenga nada que ver con el trabajo para el que yo te estoy contratando, si yo veo que esa habilidad está, sirve, suma y colabora con este convencimiento. Tal cual. Sí, vos de alguna forma esa persona está vendiéndote sus servicios en esa entrevista. Entonces está bueno que no sea una sobreventa, sino que sea algo más real o más tangible después con el tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Hay algo que también es interesante y que no lo nombramos hasta ahora, y es ¿qué tipo de cosas vos pensás que como que detienen o que previenen que las personas busquen ese cambio que desean? No sé, me imagino que una condición para muchos y algo súper básico y lógico es la edad. La edad es un condicionante en un montón de cosas. Pero quizás en este rubro no lo es. ¿Qué cosas a vos te parece que detienen a que la gente busque ese cambio? Cambiar de carrera es trabajoso y doloroso emocionalmente. No es fácil. Hay que romper el status quo. Hay que dejar de lado probablemente algo en lo que sos bueno o que tal vez te sale bien, porque que vos estés cambiando o queriendo cambiar de trabajo no significa que lo hagas porque sos malo en lo que haces. Simplemente algo que te dio esta sensación de que querés cambiar o que no estás feliz en tu trabajo actual o una curiosidad por hacer otra cosa, pero estás dejando de lado algo en lo que tenés experiencia, que venís haciendo, y no es fácil, en nada es fácil romper el status quo. Yo creo que también a las personas les preocupa mucho el tener que sacrificar cosas de su estilo de vida. Claro. Y más sobre todo si vos no es lo mismo que vos cambies de carrera a los 20 años que cambies de carrera a los 30. Exacto, estamos hablando de personas que tal vez tienen hijos, tienen una casa que mantener, entonces cambiar de carrera muchas veces significa sacrificar salario. Claro, totalmente. Porque esto que veníamos diciendo de sos una persona que viene haciendo tal vez un mismo trabajo durante mucho tiempo, entonces venís ascendiendo en tu carrera, venís aumentando el salario y de repente vas a hacer algo nuevo. Que quizás en realidad vos ves que venís bien, pero ves que en otro rubro se puede obtener una mejoría no solo económica, sino personal y profesional, pero esa mejoría va a conllevar un tiempo y va a conllevar que vos te instales en ese nuevo mundo, y eso en muchos casos ese tiempo no se lleva de la misma manera por la responsabilidad que ya tenés en el momento. Exacto, y por más que hablamos de las habilidades transferibles y la experiencia se valora mucho,
el seniority que se pueda llegar a tener en un trabajo cuando se quiere cambiar drásticamente, no se transfiere ese seniority tan así. Entonces, Claro. a veces hay que hacer ese sacrificio. Y después hay otros aspectos emocionales que pesan también. Por ejemplo, ¿qué van a decir mis ex compañeros de facultad que yo dejé mi carrera y me metí en esto que no tiene nada que ver? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Cómo le explico a mi familia y a mis amigos que quiero hacer este cambio? Van a decir que estoy loco. ¿Qué pasa si le erro? ¿Qué pasa si le vuelvo a errar? Yo hice una carrera capaz de 5 años de universidad o de 6, porque estaba convencido de que esto era lo que me gustaba, y ahora creo que le erré. ¿Qué pasa si me pasa de vuelta? ¿Me puedo dar ese lujo de que dentro de 5 años... De volver a cambiar, claro. Volver a cambiar. Yo creo que es más emocional que otra cosa. Dejando de lado la otra parte que no es emocional, que es la simplemente económica. O sea, si vos tenés una familia que mantener y no te podés dar el lujo de bajar en nada tus ingresos, capaz que esa puede ser una barrera. No es necesario que sea una barrera, pero puede ser. Bien. Y después está el tema también de la procrastinación, que es otro concepto que podemos estar horas hablando, pero el seguir esperando. El seguir esperando que tal vez o este cambio se va a dar de otra forma, o que mis ganas de seguir de hacer este trabajo van a volver, entonces capaz que no es necesario meterme en un cambio. Pero de vuelta, para mí los aspectos son 95% emocionales, el por qué no me animo a dar ese paso. Bien, perfecto. Bien, me queda clarísimo y lo que sí estaría bueno como para redondear un poco el tema es, primero que me cuentes si crees que hay otra estrategia o algo que puede ser útil cuando voy a buscar este cambio de carrera, pasando por alto esto de este tipo de puntos que a veces a muchas personas las pueden tirar para atrás en esa decisión. ¿Vos crees que hay otra, que puede haber alguna otra estrategia para, no solo para buscar ese cambio de carrera, sino para quizás terminar de definir o autodefinirte vos, si te parece correcto ese cambio, si te parece correcto encarar por otro camino? Bien, repasando algunas de las cosas que ya mencioné, el networking para mí es la herramienta. Como el pilar principal. El principal. No hay ningún aspecto negativo en hacer networking. Bien. Incluso si después terminás decidiéndote a no hacer ese cambio, la gente que conociste siempre te queda, y muchas veces el networking te ayuda a darte cuenta de que no querés ese cambio de carrera o que es hacia otro lado. Sin ir muy lejos, y hablándolo acá en el podcast, nosotros nos conocemos por determinados procesos de networking desde hace más tiempo atrás, antes de Howland incluso. Entonces el networking siempre es clave y siempre te deja algo positivo. Exacto, sin dudas. Después, bueno, la parte de la formación también es importante. No es necesario la formación, no me refiero a ir a la universidad. Es bastante lógico que si tenés 30 años y ya hiciste una carrera universitaria larga, digas, no me voy a meter de nuevo en la universidad a hacer otra carrera. O sí, allá vos. Pero no es la única opción. Hay un montón de caminos de formación informal, cursos, cursitos, talleres, de todo un poco, que podés ir probando incrementalmente. O sea, mismo no solo para formarte, sino que eso también te da como el puntapié de saber si realmente te termina de interesar la carrera, porque vos podés pensar que te interesa una carrera y una vez que empezás a aplicar o a estudiar, ves que no termina siendo lo tuyo, ¿no? Exacto, muchas veces tendemos a idealizar las cosas o a quedarnos con los aspectos positivos que escuchamos o que nos cuenta un amigo que trabaja en ese rol al que nosotros aspiramos. Pero esto de formarte o hacer un curso también te puede ayudar a ver un poco más allá. Claro, a cómo lo percibís, cómo lo percibís vos. El típico ejemplo de ver un tráiler de una peli y lo percibo de una forma, pero después cuando voy a ver la peli saco la conclusión real. Y después un último consejo o herramienta para
para buscar este cambio o empezar a buscar este cambio de trabajo que no hemos mencionado hasta el momento es el de trabajo freelance. Bien. Eso siempre es una buena alternativa que a veces te permite que conviva con tu trabajo actual. Exacto. Para hacer que esta transición no sea tan agresiva o tan violenta y podés probar. Hay un montón Vas haciendo un testing de real, realmente. Exacto, hay un montón de herramientas, más si nos enfocamos en esto del rubro de la tecnología, hay un montón de herramientas que te permiten hacer trabajo freelancing, plataformas como Upwork, etcétera, que bueno, nos permiten ver un poquito de lo que es ese mundo sin necesidad de tirarnos a la piscina de una. Así que ese sería también otra herramienta que aconsejo. Buenísimo, Facu. Nada, en base a todo esto, supongo que te ha tocado también por tu rol de CEO atravesar varias entrevistas de varios perfiles diferentes y entiendo y sé que es así, que te ha tocado entrevistar también perfiles con este clic de cambio de carrera y con distintas historias y realidades y habilidades cada uno. Teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta todo lo que hablamos y todos los puntos que tocamos ahora, ¿qué recomendación le harías a la gente que está escuchando y que quizás se siente identificada con todo esto y dice, mira, la verdad realmente estoy con el objetivo de cambiar de carrera, me encantaría volcarme al mundo IT, hasta me encantaría poder mandar una propuesta para Howlac? ¿Qué recomendación, resumiendo todo esto, le darías a esa gente? Primero que nada, el empezar a formarse en eso que creen que quieren hacer. No hay ningún aspecto negativo en hacer un curso, más que un poco de tiempo que puedas llegar a gastar. Bien. Si después te termina no gustando. Y después probar de aplicar un trabajo, probar de entrevistar. Siempre está la opción de después no tomar el trabajo o arrepentirte. Pero si no probás y simplemente te quedás con lo que podría haber sido, es muy difícil después saber si tomaste la decisión correcta o no. Y después el otro aspecto, volviendo a lo emocional, hay que tener en cuenta también que si, pensando en esto que decís, ¿no? De que ahora me toca estar del lado de, por ejemplo, entrevistar personas que tal vez están buscando este cambio de carrera. Cuando los entrevistamos, nosotros sabemos qué es lo que, o sea, conocemos este contexto, porque te vemos el currículum, sabemos que no estabas trabajando. Ya sabes la historia, lo que hizo antes, claro. Y te llamamos para entrevista igual. Por algo es. Por algo es. Entonces, eso te da cierta tranquilidad de venir a demostrar en la entrevista. No tenés que tratar de convencer de nada que no es. O sea, no tenés que tratar de venderme el cuento de que en realidad mi currículum dice esto, pero yo era un desarrollador tapado. Claro, tal cual. Porque por algo se te llamó para entrevista, es porque se te está teniendo en cuenta. Entonces ahí de vuelta, creo que lo dije 30 veces en el podcast, la parte de las habilidades transferibles, trabajar en eso, identificarlas y saberlas vender, es vital. Buenísimo, Facu. La verdad que, nada, tremendo todo lo que se habló. Te agradezco por este tiempo que compartimos, por la información, y la verdad es un placer y me gustaría que sigas participando en alguna otra edición porque la verdad que estuvo muy bueno. Gracias por la invitación y bueno, cada vez que me inviten acá estaré. Buenísimo. Bueno, después también dejar un agradecimiento a quienes nos acompañan siempre, a quienes nos escuchan. Nos pueden seguir en las redes sociales de Howlac, @HowlacDev, en todas ellas. Les mando un saludo a todos y nos encontramos en una próxima edición de The Corner.